Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles de nueva cuenta. Para nosotros resulta muy gratificante el que nos sigan permitiendo compartir con ustedes estos reportes especiales derivados de nuestra experiencia de muchos años, es verdad, en la diseño, construcción, implementación y operación de centros de datos. En Green Continuity, como comentamos, hemos estado trabajando y diseñando centros de datos durante muchos años. Y aunque siempre supimos que cumplimos una función importante, solo durante estos últimos meses, a través de la crisis de la COVID-19, caímos en la cuenta de una nueva verdad. De esta manera es que creamos este reporte especial acerca de los centros de datos de misión crítica y el aprendizaje de una crisis. Los centros de datos y las vastas redes de interconexión que los vinculan ahora son absolutamente críticos para el funcionamiento de nuestro mundo. Se han convertido en el pegamento invisible que mantiene unida a nuestra sociedad durante los momentos más difíciles. La demanda de conectividad de datos durante las crisis actuales no tienen precedentes. Por ejemplo, Microsoft ha informado de un aumento de 12 millones de usuarios en su plataforma en línea de comunicación y colaboración Microsoft Teams, y un proveedor de redes virtuales, NordVPN, ha visto un aumento del 165% en los usuarios de su tecnología de trabajo remoto. Como resultado de este aumento de la demanda, los centros de datos han sido clasificados como infraestructura esencial en todo el mundo y su personal es vital para su funcionamiento continuo. Afortunadamente, los centros de datos están orientados hacia la conectividad, por lo que la capacidad del personal para trabajar de forma remota mientras mantiene el centro de datos funcionando con normalidad ha sido muy factible y asequible, como hemos visto en Italia, por ejemplo, con el centro de datos más grande del país, Aruba SPA, permaneciendo operativo a pesar de estar en el epicentro del brote de COVID-19 en ese país. En estos casos, la confiabilidad resulta más esencial que nunca. Un centro de datos es un edificio donde se alojan sistemas informáticos y de redes con el fin de almacenar y distribuir datos. Podría pensarse en ellos como donde la nube se encuentra con el suelo. Con nuestro uso cada vez mayor de dispositivos digitales, desde iPhones y computadoras portátiles hasta vehículos autónomos y tecnología de construcción inteligente, los centros de datos resultan ser el corazón palpitante que permite que funcione nuestro mundo digital interconectado. Como sociedad, dependemos en gran medida de la confiabilidad de nuestros servicios digitales. De hecho, existe la expectativa de que siempre funcionarán sin importar las circunstancias. Hemos visto cómo las interrupciones de las operaciones de tecnologías de la información afectan a empresas y consumidores. Con la afluencia de usuarios adicionales durante la crisis actual, Microsoft Teams experimentó una interrupción de más de 2 horas que frustró a miles de trabajadores cuando iniciaron sesión en el servicio, primero en toda Europa y luego en el resto del mundo. Esto ha servido para demostrar cuán dependientes somos de esta infraestructura esencial y cómo realmente no podemos funcionar de manera efectiva sin ella. En el futuro parece que esto será aún más importante a medida que nos transformamos en un mundo aún más conectado en todos los aspectos de nuestras vidas. Sin lugar a dudas, la crisis lleva a la innovación. Resulta quizás una perogrullada que aprendemos las lecciones más valiosas durante los momentos más difíciles. Y cuando miramos hacia atrás a otros desastres, hay conclusiones que podemos aprender cada vez. Nunca debemos olvidar las historias de los gerentes de las instalaciones en Nueva York durante el huracán Sandy en 2012, después de que los sótanos se inundaron. Las enormes reservas de combustible que mantenían en el sótano se volvieron inaccesibles porque las bombas de diésel que normalmente entregaban el combustible crítico a los generadores estaban bajo el agua. En lugar de dejar que su centro de datos fallara, transportaron bidones 17 pisos por escaleras de incendios del edificio a mano, un esfuerzo monumental que mantuvo los servicios en línea en un momento crítico. Realmente debemos preguntarles
¿Qué lecciones aprendemos de esta crisis? Actualmente los operadores de centros de datos como NextDC, Global Switch y otros mantienen operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana a lo largo del año y toman precauciones con su personal y clientes para garantizar su salud y seguridad. Sin embargo, ¿cómo afectará la necesidad de poner en cuarentena a las personas, mantener la distancia social y en muchos casos el aislamiento social y el confinamiento? En el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de los centros de datos en el futuro, estos son temas que ya están inmersos en las consideraciones. Estos son los principales aprendizajes que hemos tenido que tomar en cuenta a raíz de la pandemia. Estos son los desafíos a corto plazo, pero realmente se extenderán durante muchos años. La incapacidad de cruzar fronteras nacionales y estatales han cambiado la forma en que evaluamos nuestras cadenas de suministro y las elecciones de tecnología que hacemos. Ahora priorizamos el precio y la eficiencia o la disponibilidad de un grupo de personal técnico de mantenimiento locales es lo que realmente se ha convertido en nuestra máxima prioridad. Un evento único que ha sido impulsado por esta emergencia médica es el cierre de las instalaciones para cualquier persona que no resulte ser el personal principal para proteger a los equipos de las instalaciones y de esta manera evitar infecciones. Si bien bloquear a las personas es una precaución sensata, es muy difícil continuar con las operaciones normales y solucionar los problemas. De esta manera ha resultado fundamental encontrar formas de conseguir un funcionamiento normal y algunos proveedores de ubicación conjunta ya están ofreciendo servicios de tecnología remota y es otra de las lecciones que hemos aprendido, como resultó el hecho de la operación Smart Hands de Equinix, donde los clientes pueden guiar a un par de manos competentes de forma remota para realizar el trabajo. Nuestros gerentes de instalaciones, gerentes de construcción y los técnicos de mantenimiento de sistemas críticos tendrán excelentes lecciones que hemos aprendido y que deseamos compartir una vez que algunos de estos temas se vuelvan cada vez más esenciales. Debemos tomarnos el tiempo para escucharlos atentamente y descubrir los puntos débiles, luego compartirlos como un aprendizaje para todos en la operación crítica de los centros de datos. Planificación colaborativa de mitigación de riesgos ante desastres. La siguiente pregunta que deberíamos hacernos es si necesitamos aprender todas nuestras lecciones de la manera más difícil. ¿Podemos empezar a planificar ahora para futuros desastres? Eso es lo que tenemos que hacer. Si bien muchos dirían que la pandemia no tiene precedentes, muchos de los resultados son predecibles y ahora nos permiten identificar fácilmente por medio de una buena planificación de gestión de riesgos, con un poco de imaginación y considerando otro tipo de desastres. En lo que va de 2023 ya hemos experimentado devastaciones en incendios forestales, inundaciones en Australia, un ciclón en Fiji, una erupción volcánica en Indonesia e inundaciones en Nueva Zelanda, por lo que hemos aprendido a identificar fácilmente diferentes escenarios que afectarían nuestras operaciones y aprender a planificarlos desde ahora. Muchas precauciones se superpondrían con las buenas prácticas normales para una instalación de misión crítica, pero algunas deben ser únicas y pueden marcar la diferencia la próxima vez que enfrentemos un desafío sin precedentes de gran escala. En Green Continuity estamos completamente convencidos de que nuestra industria es fundamental para nuestra sociedad. Sin embargo, ya es hora de considerar dónde podemos mejorar. La identificación temprana de riesgos y peligros y luego el intercambio de experiencias, de problemas y fallas se volverá esencial para nosotros como industria, ya que perder los servicios que ofrecemos pronto resultará intolerable para las millones de personas que confían en nosotros para mantenernos conectados. Somos el pegamento invisible y deberíamos construir lazos inquebrantables en todo el mundo.
¿Qué se puede aprender de los datos sobre la frecuencia y gravedad de las interrupciones? Hay una serie de estrategias de diseño que se pueden implementar para minimizar el riesgo de tiempo de inactividad y fallas. Un ejemplo típico es seguir los estándares reconocidos del Uptime Institute y de la TIA 942. Debemos pensar en que la frecuencia de interrupción es relativamente constante y posiblemente relativamente alta, a pesar de las mejoras en la tecnología, el software y la tecnología de redundancia física. La frecuencia de las interrupciones y los costos financieros o reputacionales asociados justifican la alta preocupación de los ejecutivos y las autoridades y los reguladores. A pesar de los titulares, no hay evidencia de que el número de interrupciones esté aumentando en relación con el aumento general de las operaciones de tecnologías de la información y puede estar disminuyendo lentamente. El Uptime Institute está investigando esto cada vez más a fondo. ¿Qué se pueden aprender de los datos sobre la frecuencia y gravedad de las interrupciones? La frecuencia de las interrupciones y su duración sugieren fuertemente que el rendimiento real de muchos proveedores no cumple con los acuerdos de nivel de servicio SLAs. Los clientes nunca deben considerar los SLAs o las cifras de disponibilidad del 99.9% como predicciones confiables para aceptar una disponibilidad futura. Y es que los datos sobre interrupciones se confunden por dos factores. El primero de ellos, el impacto de la pandemia de la COVID-19 aún persiste, mientras que algunos operadores redujeron el mantenimiento y operaron a una alta capacidad, otros operaron muy por debajo de su capacidad y pudieron realizar un mantenimiento adicional no programado. En segundo lugar, la dependencia de centros de datos premium y altamente redundantes, a menudo con un sitio de respaldo pasivo, está cambiando hacia arquitecturas distribuidas geográficamente más complejas. Aunque esto último puede resultar más resistente, la industria todavía está aprendiendo cómo manejar fallas en redes cada vez más grandes y complejas. Además de nuestra resiliencia regular y otras encuestas, Uptime Intelligence también rastrea interrupciones importantes, a veces de alto perfil, que son reportadas por los medios u otras fuentes públicas, como las redes sociales y el gobierno. Estos informes recopilados y agregados proporcionan más información, incluidos aquellos que son diferentes y más cualitativos que los datos de la encuesta 2022. La tabla de esta diapositiva muestra el número de informes de interrupciones que recopilamos de fuentes públicas en los últimos 7 años. Los números no representan necesariamente el número subyacente de interrupciones. En los últimos años, los medios de comunicación y las redes sociales han informado de un número creciente de interrupciones, a pesar de que muchas son triviales y algunas son inexactas o no se atribuyen al operador de manera subyacente. Por lo tanto, ya no recopilamos informes de pequeñas interrupciones de categoría 1, donde es difícil verificar los detalles y donde no se produjo una gran pérdida financiera, interrupción o daño a la reputación. En 2022 recopilamos los detalles de 111 interrupciones, tan solamente. Las interrupciones con impacto más severo inevitablemente atraen la atención de los medios. La imagen de esta diapositiva muestra que la proporción y de hecho el número absoluto de interrupciones graves y muy graves ha disminuido durante 7 años de seguimiento. No está claro si esto es causado por cambios en la tecnología, las prácticas positivas de los centros de datos u otros factores, aunque la pandemia de COVID-19 probablemente amortiguó el impacto de las interrupciones en el año 2020. Estos datos sugieren que cada año probablemente habrá de 10 a 20 interrupciones de tecnologías de la información graves y de alto perfil en todo el mundo que causen grandes pérdidas financieras, interrupciones comerciales y de clientes, pérdida de reputación y, en casos extremos, pérdida de vida. Causas de la interrupción. Comprender las causas de las interrupciones es fundamental para prevenirlas y guiar las inversiones en resiliencia.
La mayoría de las interrupciones tienen varias causas y como hemos señalado en las encuestas anuales que realizamos en Uptime Intelligence, el conocimiento y la comprensión de las interrupciones pueden depender de la perspectiva de un solo individuo. La encuesta global anual del Uptime proporciona un conjunto de datos sólido y consistente de un grupo de encuestados que a menudo tienen un conocimiento detallado, pero no todos los entrevistados de este grupo tienen un conocimiento detallado de todas las interrupciones de tecnologías de la información de su organización y sus probables causas. Alguna de las otras encuestas del Uptime, que pueden incluir un grupo más amplio de entrevistados, pueden mostrar diferentes causas y promedios de interrupción. Todos los datos deben tratarse con cautela. Los resultados de la encuesta anual 2022 de Uptime son notablemente consistentes con años anteriores. Muestran que los problemas de energía en el sitio siguen siendo la principal causa de interrupciones significativas de dicho sitio, por un amplio margen, de acuerdo a lo que muestra esta diapositiva, en niveles del 44 y 43%. Como en años anteriores, todas las demás causas de interrupción son mucho menos comunes. Sin embargo, otras tres causas comunes se destacan como particularmente preocupantes: fallas en los sistemas de enfriamiento, errores del software y de los sistemas de tecnologías de la información y problemas de red. La frecuencia de los problemas son los proveedores externos, por ejemplo, el software como servicio, SaaS, el alojamiento y los proveedores de nube. Está aumentando, lo que refleja un mayor uso de la nube, los servicios de software como servicio y los servicios de colocation. La pregunta a los entrevistados de esta encuesta: principales causas de interrupciones significativas. ¿Cuál fue la causa principal del incidente o interrupción impactante más reciente en su organización? La mayoría de las organizaciones tuvieron alguna interrupción del servicio de tecnologías de la información en los últimos 3 años. Para obtener una visión más general de las causas de las interrupciones, la encuesta anual de resiliencia de Uptime Intelligence también pregunta sobre las causas más comunes de cualquier interrupción del servicio de tecnologías de la información de extremo a extremo, independientemente de si fueron las más recientes o las más impactantes. Las respuestas muestran que las interrupciones relacionadas con la red son más comunes y están algo por delante de la energía. El resultado se muestra en la imagen de esta diapositiva, ¿sí?, donde tenemos que el 31% fue la conectividad y temas relacionados a las redes, el 23% a temas relacionados con la energía, el 18% a temas relacionados con el software y los sistemas de tecnologías de la información, el 10% a proveedores de servicios relacionados con la red pública o el software como servicio, el 7% a temas relacionados con el enfriamiento, el 9% que no son relacionados a temas propios de tecnologías de la información, y el 2% de este componente fue otras causas. La pregunta fue: ¿cuál de los siguientes problemas ha sido la causa más común de una interrupción de tecnologías de la información que puede haber afectado a su organización en los últimos 3 años? El universo de entrevistados fue 406 operadores, administradores o propietarios de centros de datos a nivel mundial. El ransomware se ha confirmado como una importante causa de interrupción pública. Las interrupciones registradas, reportadas públicamente, aquellas que reciben atención de los medios, muestran una diversidad de causas, pero generalmente hay cierta consistencia de un año a otro. En los últimos 2 años, los ataques cibernéticos y el ransomware se ha convertido en una causa regular y creciente de interrupciones y representaron el 11% de las interrupciones informadas y registradas públicamente en 2022, aumentando del 8% en 2021. Las víctimas de este
de alto perfil incluyeron un operador de centro de datos y un periódico internacional. Los ataques de ransomware a menudo conducen a un cierre prolongado de grandes partes de la infraestructura digital de una organización, debido a la contaminación y la pérdida de integridad. Las organizaciones a menudo necesitan reconstruir sistemas y bases de datos. La pérdida de datos es común. La incorporación de sistemas operativos estándar de la industria en equipos mecánicos y eléctricos y el mayor uso de monitoreo remoto está aumentando considerablemente el riesgo de violaciones de seguridad en los centros de datos. Aquí tenemos que la configuración de IT, el software, es el 18% de las fallas, problemas con la conectividad de la fibra, el 17%, configuración y software de la red, el 12%, el 11%, como ya comentamos, resultó los ciberataques y el ransomware, el 9% energía, el 7% incidentes asociados con eventos de posibles incendios. El 7% también resultó ser socios o proveedores externos. El 6% demanda de la capacidad. El 6% también el enfriamiento. El 9% problemas con el cableado de la red. El universo de entrevistados fue de 103 operadores a nivel mundial. Como vemos, estimadas amigas y amigos, cada vez es más complejo y dispar las diferentes implicaciones de los impactos, desde el ciberataque, el ransomware, los errores humanos, son los que provocan las interrupciones de la operación continua y sustentable de los centros de datos, por lo que debemos ahora ampliar el abanico de mitigación de riesgos y pensar en todo ello. Pues bien, la próxima semana seguiremos comentando acerca de los hallazgos de la encuesta de resiliencia del Uptime Intelligence. Hasta la próxima semana.